Continuamos con más en Primera Hora. Hemos llegado al segmento de salud bucal y que deben arrancar esta mañana de miércoles con excelente información. Es por ello de que ya se encuentra con nosotros el doctor Gerardo Zúñiga, porque el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se llama el frenillo lingual corto. Frenillo lingual corto. Buenos días, ¿qué tal, doctor? Buenos días, Álvaro, aquí, hombre, contento porque ya me prometieron un empaque ya de ese filetito. No es día gratis, ese piropeo que se tiene de hace rato. Sí, no, yo sé que ahí va a haber un trueque ahí muy bueno, ¿verdad? Sí, bueno, buenos días a toda la población televidente de esta revista, de Canal 2. Estamos acá en tu revista Primera Hora, contento, ¿verdad? Ombligo de la semana y tocando un tema que se nos había ido ahí por un lado, ¿no? Se nos había escapado un poco, pero interesante, ¿verdad? Verdaderamente interesante porque no sabemos cómo diagnosticarlo, a dónde ir, qué hacer, Álvaro, ¿verdad? Y para iniciar hay personas que puedan preguntarse, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso del frenillo lingual corto? Correcto. El frenillo lingual, pues recordemos que la lengua, ¿verdad? Para dar un poquito más de contexto, lo que es la lengua en la cavidad oral, por debajo tenemos un pliegue muscular que se llama frenillo lingual, verdaderamente. Y en algunos pacientes, en algunos incluso niños más que todo y adultos, este frenillo es extremadamente corto y limita la movilidad. O sea, que si el niño chiquito le quiere sacar la lengua al compañerito en la escuela, no puede. Pues verdaderamente no puede. Y en algunos casos no puede, afecta lo que es la pronunciación también. Y lo que le preguntaba, que de hecho lo platicábamos detrás de cámara, porque es un tema bastante interesante. Este tipo de afectación es algo genético, algo que... ¿Cómo uno, digamos, puede tener en cuenta de que esto va a ir afectando a la el origen, ¿verdad? Mira, el origen es bastante controversial. Muchos libros, muchas bibliografías te mencionan de que es de origen genético. Recordemos que lo que te decía es un pliegue muscular que en algunos pacientes es un poco más largo, en otros es término medio y en unos extremadamente cortos, ¿verdad? Eso es genética, así como vemos que los brazos, unas personas son más altas, ¿verdad? Otras personas son más bajas y diferentes características genéticas de cada quien. Sin embargo, muchos papás, en estos casos, que ellos lo notan cuando los niños o las niñas empiezan a hablar y se dan cuenta que no pueden pronunciar ciertas palabras, principalmente con la letra R, como carro, te dicen cajo, o los números, te dice la letra S, no la pueden pronunciar bien, sino que arrastran la lengua por el mismo movimiento que limita, ¿verdad?, el frenillo de la lengua. Entonces ahí estamos viendo también de que afecta a los niños en cuanto al saber pronunciar las palabras, pero también en su alimentación, ¿verdad? En cuanto a, digamos, la lactancia. Exactamente, porque recordemos de que pues lo que es el sistema masticatorio, ¿verdad?, no va solamente la pronunciación, sino que va la masticación, va la deglución, todo ese tipo de funciones. ¿Qué pasa con el frenillo lingual corto? Entonces, estos niños usualmente cuando están en edades pequeñas, ¿verdad?, de 1 año, 2 años, que están empezando a salir los dientecitos, puede lastimar los 2 dientes de adelante, usualmente, que son los primeros que salen, pueden lastimar la lengüita o pueden lastimar lo que es el frenillo. Pueden provocar úlceras. Eso es el primer daño que pueden generar. El segundo es, como bien lo dijiste, con la alimentación. Hay ciertos alimentos que requieren, ¿verdad?, un movimiento más pronunciado de lo que es el órgano lingual, y entonces ellos tienden a morderse, pues tienden a haber trauma porque te dicen no puedo masticar bien. Y lo que termina enseñándonos a nosotros como padres de familia, ¿verdad?, o a los familiares, o incluso en la escuela, en el colegio, los profesores te dicen a los papás, fíjese que su hijo tiene este problema, no puede pronunciar ciertas letras o ciertas palabras. Y digamos que un padre ya pudo identificar de que su hijo tiene esta afectación, incluso desde pequeño, desde meses, pero ¿hasta qué tiempo, hasta qué edad al menos puede dejar de que esto transcurra? Porque puede ser un problema muy grande también. Esa es la pregunta del millón. Mira, vamos a iniciar primero, vamos a irle en 2 partes. El padre, ¿cómo hacer o quién es la primera persona que nota esto? En teoría debería ser el pediatra. Recordemos, ¿verdad?, que siempre existe un chequeo mensual en los primeros meses de vida o trimestral y hasta que llega el año. O sea, en mi experiencia, ¿verdad?, como padre, yo recuerdo que la pediatra de mi hijo lo revisaba de cabo a rabo y la lengua y todo lo demás. Entonces, en teoría debería de ser la primera persona que detecta que hay un frenillo lingual corto. Ella lo puede derivar a diferentes especialidades, al odontopediatra, ¿verdad?, que ellos están capacitados para poder realizar este procedimiento, o al cirujano maxilofacial, pues, ¿verdad?, que es mi especialidad y en Clínica San Luis los podemos recibir.
Sin embargo, también existen áreas médicas como cirujanos pediatras, ¿verdad? Que en algunos casos pueden también realizar estos procedimientos o el otorrino. Sí hay variedad en el manejo, en la técnica quirúrgica, la parte odontológica lo maneja totalmente diferente, pero no vamos a entrar en controversia, ¿verdad? Sí. ¿Quién lo hace, ¿verdad? Ahora, la segunda parte de esa pregunta es ¿hasta qué edad? Porque nosotros hemos manejado niños de 6 años, de 10 e incluso adultos con frenillo lingual corto. Lo ideal es manejarlo en los primeros años de vida, cuando ellos están en ese proceso de que empiezan a hablar o incluso antes de que empezaron a aprender a hablar. Porque si la pediatra lo detecta antes de que él diga sus primeras palabras, es ideal operarlo en ese momento para que el niño no tenga una memoria de cómo pronunciar palabras o cómo decir algunas palabras. Si no se puede, entonces lo ideal es antes de los 2 años. Antes de los 2 años, pero ya ahí nos vamos a hacer ayuda de otras especialidades del área médica como la fisiatría, ¿verdad? Puede ser un foniatra o puede ser también un logopeda, que en los adultos, Álvaro, es la parte más complicada. Yo tuve una paciente de 22, 23 años con frenillo lingual corto, imagínate, toda su vida hablaba así. Toda su vida ha dicho ferrocarril, o 666, no pueden pronunciar esas palabras, es difícil. Entonces, ¿cómo venís y aunque yo la opere, o aunque yo la operé, pues porque realmente ya la operamos, tenemos que venir y mandarla donde un foniatra, que es la parte más complicada porque como adulto te cansas un poco y decís yo no quiero seguir con esto, mejor me quedo hablando así. Pero sí, se puede, no hay, la edad ideal es menos del año, ¿verdad? Para poder hacer el procedimiento. Y si no, pues hay que apoyarnos, ¿verdad? Con el foniatra o el logopeda. Y de hecho también ahí va la otra pregunta de, digamos, ya se identificó esto ya y el padre ya quiere llegar a la solución. Exacto. ¿Cuál es el procedimiento o el tratamiento, digamos, al cual tiene que acudir? Ok, entonces recordemos que los frenillos linguales hay que primero el diagnóstico. Eso es lo que yo siempre digo, diagnosticarlo, ver al paciente, hacer una cita y ver al paciente y definir en qué grado es la anquiloglosia o el frenillo lingual corto que tiene. Porque puede ser que él tenga un frenillo lingual corto, grado 1, y tal vez, Álvaro, no es necesario operarlo. Tal vez se puede dar el chance de decir, ok, mira, vamos a mandarte al logopeda, vamos a mandarte al foniatra, para que te enseñe a cómo pronunciar las palabras, para que te enseñe a cómo verbalizarlas y todo lo demás. Ya si tenemos un frenillo lingual corto en grado 2, grado 3, ya es quirúrgico. Y mandamos exámenes de sangre, ¿verdad? Donde una rutina de exámenes porque es un procedimiento quirúrgico menor. En el caso de los niños, nosotros preferimos sedarlos. Recordemos que los niños es una batalla campal, ¿verdad? En la que podemos tener ahí, entonces lo ideal es sedarlos y trabajar con un anestesiólogo para que te duerma el chiquito en la clínica y vos puedas hacer el procedimiento y él no sienta nada. Una vez que diagnosticaste, una vez que tenés exámenes de laboratorio, pasas tu consulta prequirúrgica, ahora sí vamos al procedimiento. El procedimiento consiste en realizar un corte, ¿verdad? Como vemos en la imagen, prácticamente es agarrar el frenillo, hacer un clampeo o agarrarlo con unas pinzas y hacer una setoplastía. ¿Por qué ese procedimiento? La setoplastía es para evitar una recidiva, porque hay recidivas cuando el procedimiento quirúrgico no se hizo adecuadamente. Que también esa es la parte complicada, manejar recidiva es mucho más difícil porque los topás y encontrar ya un ecosistema totalmente diferente. Entonces los padres al igual, bueno, teniendo en cuenta de que hay un procedimiento del que hay que tomar y tienen que ir exactamente donde un especialista, exacto, aunque usted mencionaba ahí pues de que no vamos a entrar en controversia quién o quién, pero es necesario acudir lo más pronto para que no pueda tener, digamos, afectaciones en cuanto a la pronunciación de palabras, exacto, y en su alimentación. Exacto. Pero también ahora, luego del procedimiento, del tratamiento, de la operación, si se llevó a cabo la operación, ¿cómo puede ser tratado ahora el paciente en este caso? Correcto. Aquí viene ya la parte más incómoda para nosotros porque ya es el manejo en casa, que es la parte como tenés que cuidar. Y si bien es cierto, pues ya lo llevaste donde el especialista que lo atendió. Después del procedimiento quirúrgico se hacen unas suturas, ¿verdad? Hay que hacer unas puntadas, ¿verdad? En la cavidad oral por debajo de la lengua. Y el cuidado de esto es la parte más difícil y la más incómoda porque el niño siempre está queriendo tocarse, está queriendo mover la lengua porque, claro, ahora él siente que ya puede mover la libertad y empieza a jugar con ella. Entonces lo que nosotros hacemos es mandar unos geles cicatrizantes para colocarlos debajo de la herida. Le enseñamos a la mamá o le enseñamos al papá cómo aplicarlo. El cepillado dental nunca se sustituye, hay que seguir con el cepillado dental. Y una vez de que el niño botó los hilos a los 10, 15 días o se retiraron, ya eso depende de cada cirujano,
inmediatamente nosotros hacemos una referencia o la interconsulta con el logopeda. Porque el logopeda o el foniatra tiene que agarrarlo inmediatamente después de la cirugía para que el niño vaya desprogramando ese tipo de pronunciación de algunas palabras. Y también, bueno, eso era otra cosa, porque usted mencionaba de que el cepillado no se tiene que sustituir de nada parecido, pero acá hay que tener también cuidado ahora con la higiene, Es porque correcto. supongo que al tener, bueno, al haber pasado por una operación, entonces posiblemente pues hay una infección o Sí, algo y así. además, Álvaro, son niños. O sea, todavía un adulto viene y es aplicado y lo hace. Pues bueno, aunque vemos algunos adultos que de repente nos damos una libreteada, ¿verdad? Pero con los niños, el papá y la mamá juegan un papel preponderante, o la persona que esté en casa con él, la abuelita, puede ser una tía, no sé. Digamos que en la parte de la higiene, si el niño no, pues, si no tiene dientecitos, pues obviamente la higiene del área quirúrgica es solamente una limpieza con gasa húmeda, o ya sea una gasa con la gel misma de clorhexidina, o cuando hay, lo más fácil es usar spray. Tú sabes, un spray solo clac clac y listo, haces un puff o dos puffs sobre el área quirúrgica y ya tenemos una limpieza. Si el niño ya tiene piezas dentales, entonces recordemos que nosotros nos cepillamos la lengua por encima, por la cara dorsal de la lengua, por la cara ventral, que es la de abajo, no hacemos un cepillado. Entonces, cepillar los dientes de manera suave, circular, despacio, y evitar que la cerda del cepillo entre sobre la herida. Porque ahí es donde vienen los traumas de la herida y puede abrirse la herida. Y ahí, si se abre la herida, ya nos complicamos. Y una vez que cepillaste los dientes, una vez que el niño se enjuagó, aplica el spray. Un tema bastante interesante y de hecho los padres espero que hayan prestado toda la atención posible porque es algo que pasa bastante seguido. Exacto. Y que muy pocas veces... Es dejado de lado. sí, exacto, ¿verdad? dicen como, Sí. ahí cuando esté más grande y lo dejan Exactamente. pasar por mucho tiempo como mencionaba en Sí, ese es caso. importante porque ahora sí creo que con el segmento de salud bucal y estos temas, el papá va a tener un poco más de atención, va a tener un poco más de atención en lo que es el niño y van a poder tomar las medidas correctas. Así, entonces también pueden acudir a usted, doctor. Me gustaría que Correcto. nos comparta sus números de contacto y dónde puede atendernos. Correcto, está. Para que no haya controversia donde ir, tienen que ir a Clínica San Luis. Correcto, Por ahí no Iván. nos vamos a enredar mejor. Estamos ubicados en Managua, en Residencial Lomas del Valle, en la casa número 1. Y en Jinotepe estamos de la empresa médica Cermesa, 15 varas al norte. Pueden contactarnos al 78740792 o el 8206-2494. Igualmente, para consultas previas, si quieren comunicarse directamente conmigo, pueden hacerlo al 888-22027. Y les recomendamos siempre, ¿verdad? Prevención, diagnóstico, acudan, ¿verdad? A la consulta odontológica para evitar un problema mayor. Y sobre todo mantener una buena higiene dental. Claro, sonrisa Sobre de Isa, todo. claro. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor, por esa excelente información también. Nosotros vamos a continuar con más información del otro lado del estudio con los chicos. Así que